Comenzamos exponiendo Gálatas 1 y comenzamos en el versículo 6 con un conflicto cuando dice que no es que haya otro evangelio, sino que algunos pervierten el evangelio y que tal persona sería considerado anatema o maldito por Dios. Y como lo vemos hoy, no es que haya otro evangelio. Por lo menos lo que llaman por ahí el evangelio de la prosperidad, eso no es real. Eso es la teología de la prosperidad. Ellos tienen una inclinación, pero el evangelio son las buenas noticias y es un solo mensaje, que Cristo vino a salvar gente, porque somos pecadores. Y hay gente que desde la antigüedad, desde el primer siglo, ya el evangelio tenía estas trabas, y el evangelio tenía esta oposición, y no era un problema pequeño. Recordemos que en el contexto habían muchísimos judíos que habían creído en el evangelio, y entonces estaba mezclado entre judíos y gentiles que habían abrazado el mensaje, pero se estaba presentando un problema porque los que eran judíos estaban tratando de añadir cosas al evangelio, y ahí nos damos cuenta que tanto el libertinaje como el legalismo son una amenaza para el evangelio. ¿Ven? Porque unos se inclinan a un extremo diciendo que podemos vivir como sea porque ya Cristo nos libertó, eso es el libertinaje, pero caemos en el otro extremo como el legalismo, añadiendo cosas que se necesitarían supuestamente para ser salvos, que debemos vestir de alguna forma, que tenemos que usar corbata, que si el velo, que si tenemos que guardar el sábado según los adventistas. Los mormones, en ese mismo capítulo Pablo dice que si aún descendiera un ángel a predicar un evangelio diferente del que ya se había usado, sea anatema. Y la secta de los mormones, por si no sé si lo habían escuchado, la iglesia que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, su creador, Joseph Smith, él dice que se le apareció un ángel con unas tablas doradas de un evangelio que faltaba, y el ángel se llamaba, según él, Moroni. Y entonces él leyó eso, y de ahí en adelante surge esa nueva secta. Surge esa nueva corriente diciendo que tenemos que guardar el sábado, que hay que guardar la fiesta judía, que tenemos que vestir de tal manera, una cantidad de cosas que nada tienen que ver con el evangelio. No me malinterpreten, pero no quiere decir que podemos vivir como sea, pero que no es lo más importante. Nosotros nos podemos poner a guardar una cantidad de cosas tratando de maquillarnos por fuera y aún así no ser salvos. Porque Dios, cuando salva, transforma primero la parte interior y después la parte exterior se hace visible. Es Dios mismo quien comienza la transformación de la persona, por lo menos en el caso de las mujeres, que es muy notorio, a vestir de tal manera. Y Dios, cuando va tratando con la mujer en intimidad por el poder del Espíritu, le hace sentir incómoda para que ella voluntariamente dice: no me siento bien, me siento incómoda, me siento medio desnuda, no, ya no voy a vestir así. Y el cambio después viene voluntario porque Dios la convence. Pero nosotros no, nosotros queremos forrar a la gente por fuera primero, que parezca evangélico primero, pero adentro hay un problema. De Dios, y aún así tener un corazón podrido, fornicario y todo eso dentro de nosotros. ¿Ven? Entonces todo eso termina siendo una piedra para que la gente llegue al verdadero mensaje. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 15, el concilio en Jerusalén. Leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos:
si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese es el problema. Ya la salvación no era porque Jesús había muerto en la cruz, sino que unos judíos que habían creído decían: ven acá, es verdad, aceptamos a Jesús, somos judíos mesiánicos, creemos en Él, pero que faltan unas cosas. ¿Ves? Aquí faltan unas cosas, Moisés también nos enseñó unas cosas a nosotros. Entonces le decían que tenían que circuncidarse para poder ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Imagínense, no pequeña, había un problema grande. Problema que no era tomado ahorita, no vale, está bien, hermano. Cada quien con lo suyo, esas son unas cositas, no nos vamos a dividir por eso. Esto era una discusión bastante gruesa y fuerte, porque estaba pervirtiendo el verdadero mensaje. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Mira, pasamos por Fenicia, pasamos por allá, fuimos por el barrio Carpintero, hermano, la gente se está convirtiendo. El hermano Ricardo está en el hospital en la mañana, la gente se está convirtiendo, hermano. Y esto generaba gozo. Esto generaba gozo. ¿Ves? Pero habían algunos que no les parecía así. Recordemos, no podemos olvidar que los judíos creían que Dios era exclusivo de ellos. Y en el mismo libro de los Hechos vemos un conflicto entre Pedro en Hechos 10 y Cornelio con la visión, cuando Pedro dice: no, pero es que Cornelio no es judío, Cornelio es gentil. Pedro, anda, que yo te voy a mostrar algo allá. Y le revela que el evangelio era para todas las personas, no solamente para los judíos, que creían que eran exclusivos de Dios. ¿Ves? Por eso es que en el pasaje de la samaritana dice: pero si ustedes los judíos y los samaritanos no se llevan, ¿cómo es eso? Hasta tú me estás hablando. Ese tipo de expresiones eran por ese contexto. Los judíos eran muy herméticos. ¿Ves? Para allá no iba cualquiera. Versículo 4: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, que refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, leímos la semana pasada Filipenses 3, que el apóstol Pablo los chapea y le dice: es que ustedes se jactan de que ustedes creyeron en Dios. Bueno, aquí está mi currículo. Yo soy fariseo de fariseo, celoso, circuncidado al 8º día, conforme a la ley de Moisés, y le dice: de la tribu de Benjamín, y le lee el currículo, y Pablo le dice: ustedes no me van a echar cuento a mí, eso yo lo sé. Pero la primera iglesia estaba allí en Jerusalén. Entonces vamos a reunirnos en la iglesia madre y vamos a tratar este conflicto. Y se reunieron todos. Se levantaron algunos de los fariseos que habían creído, diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Ya ellos creyeron, son salvos, todavía no tenemos ningún problema, pero tienen que guardar también la ley. ¿Ves? Versículo 6: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, nosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y le cita Hechos capítulo 10, allí, cuando él tiene la cuestión en la casa de Cornelio. Le dice: yo soy testigo de eso, hermano. Yo fui, Dios me envió a la casa de un hombre que no era judío, y yo vi cómo Dios se derramó allí y le dio el Espíritu Santo a toda esa gente ahí. Y esa gente no vivía según la ley, esa gente recibió el Espíritu por gracia. ¿Ven?
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Pedro dice, lo mismo que a nosotros. Porque Pedro era judío y dice, está bien, pero aquellos no eran judíos y lo mismo que nos dieron a nosotros se lo dieron a ellos. Yo soy testigo, dice Pedro. Me llama muchísimo la atención porque dice que les dio el Espíritu Santo como testimonio. Porque cuando la gente cree, no estamos hablando de algo superficial, como lo vemos lastimosamente en este lado occidental. En aquellos contextos, incluso en algunos países actualmente, el creer significa muerte. Usted se atreve a decir públicamente en China, en Nigeria, en Irán, en aquellos países ahora mismo que usted es cristiano y usted puede morirse. No es tan ligero como aquí que tú dices, yo creo al Señor, de boca que tú crees en el Señor. Pero como Dios todos lo saben, Dios dice, yo les voy a dar testimonio dándole mi espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu trae transformación. Amén. Podemos decir de boca que yo creo en Dios, que yo he creído en Jesús. Usted se monta en el metro, hace una encuesta y el porcentaje es altísimo de gente que va a aceptar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió por él, que conoce algunas cosas, pero de boca van a decir, yo creo en Jesús. Pero creer va más allá de una simple profesión de fe. ¿Ve? Es una vida transformada por medio del Espíritu, que trae nuevo nacimiento, que trae perdón de pecados ese mismo día, como lo es la justificación por la fe. La gente entra inmediatamente en un proceso de santificación, que es un proceso. Fue perdonado y ahora entra en un proceso. Ahí no hay divorcio posible. No es que yo creí y el Señor supuestamente me perdonó mis pecados, pero en el tiempo yo no veo ninguna transformación en el camino. No hay divorcio. El que fue perdonado de verdad y recibe el Espíritu Santo entra en un proceso. Unos son más rápidos, mucho más visibles, otros también, pero todos van dando fruto. No olvidemos que unos dan fruto al 100, otros al 60, otros al 30, pero nadie queda sin dar fruto. El que queda sin dar fruto no tiene el Espíritu Santo. Y cuando yo hablo de dar fruto, yo no me estoy refiriendo a una gente que participa en actividades, que estamos aquí, que barremos la iglesia, que estamos haciendo cosas. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, es benignidad, templanza. Y termina diciendo que contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo es que nosotros decimos que nosotros creímos en Dios y tenemos el Espíritu Santo, pero nada de esto se manifiesta en nuestra vida? Tenemos nosotros que realmente decir, ya va, yo voy a revisar esto, porque yo pudiera estar engañado. No estamos hablando de perfección, porque no la hay. Recordemos que entran en un proceso. ¿Ven? Desde aquí y hay un caminar hasta el fin, pero tienen que haber señales. Y cuando hablo de señales no me refiero a manifestaciones sobrenaturales que Dios las hace según su voluntad, hace milagros según su voluntad, sino que me refiero a lo que es la vida íntima de la persona, interna, una transformación del individuo. No puede haber divorcio entre esas dos cosas. Como también a nosotros dijo Pedro. Es evidente la transformación del apóstol Pedro. Cuando usted va al pasado y ve en Mateo, Juan, y usted ve un Pedro volado, cortando orejas, Pedro, contrólate. Que en un pasaje famoso, que es muy debatible, le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo, porque tus ojos están puestos solamente en las cosas de la tierra, tratando de retener a Jesús.
y después, porque eso es antes, por eso es que las escrituras son tan hermosas. Todo eso que yo le narro de Pedro sucede antes del día de Pentecostés. Pero después de Hechos capítulo 2, en el 3 inmediatamente vemos un Pedro lleno del Espíritu distinto. Un Pedro hablando con un denuedo que en Hechos 3 dice, y este no es Pedro, el que era del burgo. ¿Quién es este? Este es otra gente, esta es otra persona. Claro que es otra persona, porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Es otra persona. Eso nos pone a nosotros a reflexionar. ¿Soy yo otra persona después de X cantidad de tiempo que tengo escuchando la palabra, asistiendo a un lugar? O yo soy el mismo. Yo me acostumbré a venir a un lugar. Hay transformación en mi carácter. Puede dar mi familia testimonio de que hay una transformación en él. Porque ellos son los que hablan. Jesús dijo, si yo hablo de mí, mi testimonio no es verdadero, dijo Jesús. Pero si los que hablan son ellos, entonces sí es verdadero. Dice, yo reconozco que el pastor Marcos es un hombre de Dios. Yo reconozco que Madeleine es una mujer de Dios. Porque los vecinos lo dicen, porque la familia dice. El problema es si la familia comienza a decir, ¿qué? No sabe nada. Ven para acá el domingo en la tarde para que tú veas. Entonces eso nos llama a nosotros a la reflexión. ¿Ves? Si estamos siendo transformados o no. Y la palabra cuando nos confronta lo hace no para destruir gente, porque Dios corrige al que ama. Siempre hay una señal, hijo, no es por ahí, ven acá. Lo que pasa es que la carne no quiere corrección. ¿Qué me vas a decir a mí tú si ni siquiera tú vives el evangelio tampoco? ¿Cuál es el problema con eso? Dice Mateo 23:3, hablándole a todos los fariseos, y que arremete contra ellos ahí, pero en 23:3 le dice, hagan todo lo que le digan los fariseos, háganlo, porque la ley es buena, porque ellos están hablando ley, pero no hagan conforme a lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. ¿Ve? Lo que ellos están diciendo, hermano, abandona el pecado, hermano, no te esté trayendo las cosas del trabajo, papi, no es lícito que tú tengas dos mujeres, deja de estar poniéndole corazoncitos a la otra que te vas a deslizar, y las mujeres no estés recibiendo números raros, que usted tiene su pareja, todo ese tipo de cosas. La carne se levanta y dice, ¿qué me vas a decir tú a mí? Si tú no estás viviendo el evangelio, porque tú también tienes una área en esta, un área, y lo usamos como escudo. Pero nos están diciendo la verdad. Pero la carne no quiere sujeción ni corrección. Y usamos la imperfección de los hermanos que en algún área nos están diciendo la verdad para decir, pero ¿qué me vas a decir tú a mí también? Si tú estás en esta área, entonces no quieres corrección. Pero a mí eso me beneficia. Yo no puedo vivir en el evangelio solamente viendo lo que hacen los demás. Yo tengo que estar pendiente de lo que estoy haciendo yo. De lo que yo estoy haciendo. Si yo veo alguna área entre los hermanos, esa área es para orar. Mi hermano, viendo que está como flojo, pero unas cosas raras por ahí. Vamos a orar, que Dios tiene poder. Vamos a ejercer la disciplina. Como dice Mateo 18, del 15 al 18, hablando de la disciplina eclesiástica. Vamos a agotar todas esas instancias, porque eso lo dejó el mismo Dios ahí. Y después vemos qué Dios hace. Pedro pasó de cortar orejas a morir por el evangelio. Murió por el evangelio del apóstol. Estamos nosotros en la disposición de morir por el evangelio. Por ahí yo escuché una vez un pastor que dijo, el que no vive para Jesús
nunca va a morir por él. Si yo no vivo para Jesús día tras día, el día que llegue la persecución, yo también me vuelo. Como le dijeron a Pedro, tú no estabas con ellos, porque tú hablas como ellos. No, yo no estaba. No era. Yo creo que tú sí, porque yo te veo que tú hablas como ellos. Y llega la negación, porque al no vivir para Dios, cuando llega la prueba, entonces no vas a morir por él. Porque no es tu tesoro. No es nuestro tesoro. Entonces esas cosas tenemos que revisarlas. Purificando por la fe los corazones, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, purificando por la fe los corazones. Dios purifica los corazones. Dios transforma cuando recibe el Espíritu Santo. Por eso es que hay gente que dice, hermano, pero no podemos estar pendientes que sí. Yo no creo que si se convirtió o no se convirtió. Al final Dios es el que sabe. No podemos estar juzgando. Papi, pero déjame decirte que hay un filtro bastante amplio aquí en el que nosotros podemos decir, papi, no lo veo completo con esto, lo veo como lejos. Lo veo lejos. Porque la palabra misma es la que establece ese filtro. Que tiene que haber evidencia del Espíritu. Y el Espíritu comienza a purificar los corazones. Comienza a tratar con la persona y la persona empieza a ser transformada. No existe que yo recibí el Espíritu y yo seguí viviendo como yo quise. Usted sabe que lastimosamente el movimiento pentecostal donde nosotros hacemos vida es de donde se desprenden ahora mismo la mayor cantidad de herejías que usted consigue en el YouTube. Lastimosamente estamos así. Hay una cantidad de cosas y corrientes que están pasando que los propios fundadores del movimiento pentecostal hoy se matarían con todos estos señores. Yo nada más escucharía al pastor, por lo menos David Wilkerson, Juan Carlos Raya, arremetiendo contra estos mismos. Y ellos diciéndole, no, porque Wilkerson cree que es más santo que todo el mundo. Pero el movimiento pentecostal ha tenido históricamente una gente seria viviendo el Evangelio. No muchos de estos desórdenes que vemos hoy. Que la gente prácticamente no sabe ni quién cree ni quién no cree, sino que vemos muchas veces un circo, gente cayéndose en medio de una administración y un relajo, y viene el domingo y se vuelve a caer la misma persona, y se cae y no se para restaurado, como dijo un día la pastora Karina. Si tú te vas a caer, te vas a parar restaurado, si no, no te caigas. Porque es puro show. Es show y nos autoengañamos. Yo he visto muchas cosas en las redes, me meto a leer los comentarios, es impresionante. Un día escuché a una niña, ella es adulta y la muchacha escribió y dije que salió del movimiento pentecostal porque le daba miedo, porque eso era grito y esto y locura. Y que ella hacía, lo dijo en sus propias letras, en su comentario, dijo, cuando los predicadores venían, yo cerraba los ojos y me tiraba voluntariamente en el suelo para que me dejaran tranquila. Eso lo leí yo. Y de todo eso hay. Porque convertimos eso en un circo. Porque vemos ministros que, papi, si es Dios, no tiene ni siquiera que llegar ya. En los estadios, cuando ha estado Guille Ávila en el paso, gente de Dios, no he visto gente, ya va, que voy para allá arriba. No, es Dios obrando con voluntad solo, transformando gente sin montarle mano, porque el Espíritu obra como quiere. Y queremos forzar esto y lo otro, y estarle diciendo mentira a la gente, hermano, y soplan sobre la gente. Hermano, eso no es por eso. Cuando Dios obra poderosamente en la gente, hay una transformación evidente. Y hay gente que está siendo transformado y nunca se ha caído al piso. Pero no podemos negar que Dios está obrando en él o en ella, porque hay fruto. Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. No hubo diferencia. No, porque los que guardaban la ley, esto era más.
estaban más cerca de Dios, ellos se esforzaban más. En el sábado, hermano, no hacían nada, porque Moisés dijo que el sábado no hay que hacer nada. ¿Ve? Así se escapara el niño y por ahí se perdió. No, tenemos que quedarlo en el templo, el niño lo recuperamos el domingo. Y Jesús en un pasaje le dice, pero ¿quién de ustedes, si se le escapa una oveja, no sale a buscarla? Le digo, ustedes están locos. ¿Qué entendieron ustedes? ¿Ven? Pura letra y no el espíritu de la ley. Sí, y no obraban conforme a la fe. Versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Le dice Pedro, que lo que ustedes están buscando de imponer sobre aquellos que no conocen la ley, si nosotros que somos judíos, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido cargar con ese peso. No hemos podido cumplir perfectamente la ley, porque nosotros creemos que la ley son los 10 mandamientos. Eso es lo que le pasa. Más del 80% del evangélico cree que cuando habla de leyes, los 10 mandamientos, hermano. Yo creo que yo un 8, no son 8 que tú estás cumpliendo. Estamos hablando de 603 estatutos entre ley moral, ley ceremonial, ley civil, todo lo que usted lee en Levítico, que salga cuando la mujer, que si tiene el periodo salga, que si no salga, que si, una cantidad de cosas que tiene que cumplirse perfectamente. No son los 10 mandamientos solamente. Los 10 mandamientos son la ley moral de Dios solamente, y lo otro. Entonces, ¿quién puede cumplir eso a la perfección? Y no es que yo me esforcé y hoy martes ya estoy casi terminando cumpliendo todo, y mañana, y el jueves, y el viernes, y en todos los días de la vida. Entonces es imposible salvarse cumpliendo la ley. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. De igual modo los que hacen y los que no hacen. Ahí es donde el orgullo del ser humano se quiebra. Yo lo he escuchado muchas veces. Hermanos, ese evangelio que ustedes predican, eso es de loco. Eso yo no lo entiendo. ¿Cómo es que una gente va a vivir toda una vida haciendo daño y después, en el último momento se arrepintió y va al cielo? ¿Usted ha escuchado eso? Sí. ¿Yo lo he escuchado? Sí. Pero usted es pecador igual que aquel que visiblemente está mostrando sus pecados, pero usted los tiene ocultos. Usted es mala persona, tiene odio, usted ha robado en silencio, usted ha sido fornicaria y fornicario en silencio, pero delante de la gente usted aparenta ser una buena persona. ¿Ve? Según el estándar de esta sociedad, usted aplica y le preguntan a la gente, a los vecinos, dice, la señora Lourdes, una familia ejemplar, ¿vale? Esa gente, todos sus hijos, muy educaditos, esa gente estudiada, mira, de verdad, ni se les ve por ahí. Sí, pero delante de la ley de Dios, todos han pecado, unos visiblemente y otros en silencio. Y por eso es que Romanos 3:23 dice, y todos están destituidos de la gloria de Dios. Lo que pasa es que para eso, para el orgullo y el ego, eso para nosotros dice, yo no soy tan malo como lo que usted se puede imaginar. La de la esquina, bueno, yo no fui así. Tal vez no fuiste así, tan allá, pero tú también tienes lo tuyo. Tú también tienes tu guardado, tú también tienes tus secretos, tú también tienes tus cosas. Y por eso es que el Señor Jesús tuvo que morir por todas las personas, porque nadie puede ser salvo por su autojusticia. Nadie es perfecto ni será perfecto. La perfección solo llegará el día de la glorificación, ese día cuando sean raptados y lo terrenal se quede y venga la perfección en el espíritu. Ahí habrá perfección. Y siempre, por lo menos en el tema de la salvación y eso, yo a veces les pregunto a algunas personas, hermano,
¿Usted cree que el día del rapto va a haber gente en pecado que se vaya con Dios? Y la gente como la santidad y la cosa. No, hermano, tú estás loco. Sí. Y de una vez surge la misma Biblia. Porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos como es eso que la gente de pecado. Sí. Si el rapto es en la tarde, los que se arrepintieron en la mañana, están llenos del Espíritu, se van ahí aunque a ti no te guste. Amén. Ellos no han tenido la oportunidad de vivir una vida en santificación, sino que en el último momento, como el ladrón en la cruz, también se van a ir con Dios. Y cuando sean raptados, es que todo es purificado por el poder del Espíritu. Y entonces esas personas son presentadas ante Dios sin mancha y sin arruga, no por sus obras, sino por el poder purificador del Espíritu. Todos son presentados sin mancha, porque los pecados ya fueron perdonados en la cruz. No es por lo que nosotros hagamos. No malentienda entonces a decir, bueno, vamos a vivir como nosotros queramos, porque ya eso está hecho. Porque tal persona que tenga ese pensamiento tiene que dudar que haya nacido de nuevo entonces. Porque el nuevo nacido no anhela vivir en la carne. Él puede pecar y caer, pero él se va a sentir terrible. Él va a tener una lucha entre la carne y el espíritu. Y él no va a hallar deleite en su caída. Él se va a sentir muy mal, pero Dios lo va a levantar. En cambio, el que no ha nacido de nuevo se revuelca, y dice la palabra que el cuerpo vuelve al lodo, porque es una nueva criatura. Él sí se deleita en revolcarse en la inmundicia, en la suciedad. La oveja no. La oveja se puede ensuciar con él, pero no haya deleite en eso. Es distinto porque hay una naturaleza distinta. Versículo 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y Pablo que contaban cuán grandes maravillas y señales había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, oídme. Jacobo, o Santiago, que es el mismo, el medio hermano del Señor Jesús, no solo que era discípulo, sino que era medio hermano de Jesús. Y ahí es donde la teología católico-romana se comienza a destruir y decir, ¿pero qué es eso? Si María fue siempre virgen, es inmaculada, y la Biblia dice no, porque María también tuvo otros hijos, y ella no fue siempre virgen, porque ella tuvo un esposo, que ella tuvo que, como una mujer, cumplirle a su esposo. Y cuando usted lee el pasaje de cuando el ángel se le aparece a María, que el esposo de María iba a decir, estaba como molesto y el ángel se le aparece. Y usted dice, ¿pero por qué tan grave esto así? Porque tiene que usar un ángel para este asunto. Hablarle al oído y es suficiente. Es que no era poca cosa. Pero como desconocemos el contexto, lo vemos ligero. Pero según la ley judía, la mujer que era concebida en adulterio y todo esto tenía que morir. Y por eso en el pasaje de la mujer adúltera está todo el mundo, bueno, piedra en mano todo el mundo, porque esta mujer la concebimos y la ley de Moisés dice que esta mujer hay que matar a piedra limpia, y Jesús dice, espérense, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, apelando a la moral. Dice, usted también está perdido. Está bien, él hizo lo que hizo, y ustedes están todos limpios. Y se arrepintieron y dijeron, no, nosotros también tenemos su cosa. Y la dejaron así, porque eso está en la ley. Y el pasaje dice, José, espérate, no salgas por ahí a infamar a María, no, espérate. Porque la ley decía que la iban a matar. Y José estaba molesto, él era un ser humano. ¿Cómo es que María estaba embarazada si ellos no se habían dado ni un beso? Esto parece que usted no le ha metido más el ojo a esto. Y dice, pero José, pero usted, ya va, pero si no se han ido ni al parque de Letilla, Marita, hay que embarazar. Yo ya sabía decir, para que se cumpla la ley de Moisés, que a mí me está metiendo gato por liebre aquí. Y el ángel se le aparece, María, espera,
José, espérate, que aquí hay un asunto, tú no has comprendido, ven acá, esto es del Espíritu Santo, o sea, no salgas a decir nada, hablan, y José, y ellos se fueron. Pero después de eso, ella cumplió con su esposo. Porque ¿quién nos ha dicho a nosotros que el sexo es pecado? Si el sexo es creado por Dios mismo, lo que es pecado es la perversión del sexo. Porque Dios ha creado una cantidad de cosas, pero el reino de las tinieblas lo que ha hecho es pervertir lo que Dios creó. El diablo nunca ha creado nada, porque él es una criatura también, pero él pervierte lo creado. Ahí es donde está el problema. El sexo es permitido por Dios, pero bajo los mismos lineamientos de Dios. No como yo quiera. No que yo voy a juntar una vez o como sea, vamos a tener sexo 2, 3 personas, en cualquier circunstancia. No. Porque ese tipo de cosas creadas por Dios generan gozo, generan placer. Y Dios lo creó así. Pero lo creó para que se haga bien, para que se haga para la gloria de Dios. Versículo 14, Simón ¿qué no entendió, hermano? Lo de María se lo explicamos en otro momento para no desviar. Pero María no es como lo pinta la Iglesia Católica, inmaculada, siempre virgen. La propia Biblia, anótelo ahí, Mateo 13:55, dice, y estos eran los hermanos de Jesús. ¿Ven? Y la palabra dice que ni aún ellos creían en él. Cuando él decía, Jesús decía, en los asuntos de mi Padre me es necesario estar, los hermanos decían, este está loco, este está chiflado, ¿cuál es el asunto del Padre? Si el papá de nosotros es José. El papá de nosotros es José, pero este está por allá en un culto metido y que los asuntos de su padre, que es lo que está hablando él, y la Biblia dice, es que los hermanos creían en él, es que no voy a creer en él. Porque ellos estaban viendo con unos ojos naturales y dicen, porque no me concuerda lo que Jesús está diciendo, no para acá. Ellos creen después, cuando se cumple la profecía, cuando el Espíritu viene sobre ellos y dice, es verdad que es el Hijo de Dios. Pero naturalmente ellos no creían eso. Ellos simplemente decían, pero ¿cuál padre? Si José es nuestro padre que es carpintero. ¿Y cuál es el asunto? Si yo no lo veo a él haciendo mueble de madera ni nada, yo lo veo en otro asunto por allá. Ellos no entendían eso. Versículo 14, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Yo siempre les he dicho y se lo voy a seguir diciendo, cuando ustedes vean el Nuevo Testamento que dice, y como está escrito, así dice el Señor, y este tipo de cosas, citando el Antiguo Testamento, es porque esa es la interpretación correcta y el cumplimiento de la profecía. Así como en Hechos 2, y les dice, y esto es lo dicho por el profeta Joel, que en aquellos días, porque veían la manifestación del Espíritu. Aquí mismo está citando Amós 9, profeta Amós, capítulo 9, versículos 11 y 12, está siendo citado ahí, y como ellos conocían la Torá, le dice, esto es lo que nos dijo el profeta Amós. Este Jesús es el tabernáculo caído de David. Esto es lo que Dios ha hablado desde el pasado, pero de manera simbólica. Muchos creen que el tabernáculo va a ser levantado de otra manera, literalmente, pero aquí la Escritura dice, no, el tabernáculo es Jesús. El tabernáculo caído es Jesús, y ahí haya su cumplimiento. Versículo 19.
Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. 4 asuntos. Pero aquellos querían que se cumplieran las 613 de la ley judía. En el evangelio moderno, el legalismo dice: no, hermano, ven acá, tú tienes que vestir de tal manera, así, asado. Una cantidad de cosas que no, según ese tipo de cosas, legalismo, no podemos ser salvos. Pero cuando venimos a la Biblia dice: ya va, pero si este mensaje está como fácil, está sencillo, tenemos que creer y apartarnos de 4 asuntos fundamentales aquí, y lo demás Dios lo va haciendo. Nosotros no queremos que sea tan fácil, porque nos roba la gloria. Dice: no, eso puede ser tan fácil, voy a esforzar. Si nosotros tuviéramos por lo menos el 1% de posibilidad de poner nuestro esfuerzo para completar la salvación, y Jesús pusiera el 99%, no llegamos. Es imposible humanamente mantenernos en pie perfectos. Pecamos de alguna manera, de obra, de omisión, de pensamiento, por hacer, por no hacer. Somos imperfectos. El Evangelio se resume en hablar lo que el hombre es. Aquí, criatura, pecador, imperfecto, pequeño. El legalismo, añadiendo cosas, trata de poner al hombre grande, un Dios, logra lo que tú quieres, un yo así exaltado, que somos lo mejor de la creación. El Evangelio no habla de eso. Aquí el grande es Dios. El único grande aquí es Dios, y la Escritura dice que el protagonista de este libro y de toda la historia siempre ha sido Dios, y siempre será Dios y no nosotros. Y eso choca con el orgullo. Eso choca. Hermano, yo me estoy esforzando. Esfuércese, pues. Pero déjeme decirle que el que no se esté esforzando, sino que él cree en el Evangelio, Dios le dio el Espíritu Santo y va siendo transformado por el poder del Espíritu, va a ser salvo igual que usted que cree que se está esforzando. La diferencia es que el otro asume que no es por su fuerza, ni es por sus obras, ni lo que él hace, y se rinde en agradecimiento y dice: gracias, Dios mío, gracias porque es grandísimo lo que tú hiciste en la cruz, porque fuera de la cruz, fuera de ti, Jesús, yo no tengo ninguna opción, porque reconozco mi imperfección, mientras que los demás por las obras tratan de esforzarse, creyendo que son ellos los que son más santos que los demás. Eso es diferente, y eso añade aflicción, hermano. ¿Qué aflicción puede generar en un corazón? Una cuestión que esté todo el tiempo dudando de lo que Dios hizo. Dios ya no tiene más nada para mí. Un entendimiento deficiente del Evangelio. Pero cuando el Evangelio es bien predicado, la persona dice: y tengo por cierto que lo que comenzó Dios en mí lo terminará hasta el día de Jesucristo. Y la Biblia me dice que aunque el justo cayere, dice la palabra, no quedará postrado, sino que Jehová le levanta. Entonces, un entendimiento claro lleva a la gente a la promesa y dice: sí, es verdad, y vuelve el Espíritu Santo a traerle a memoria en la carta de Juan, cuando le dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso es un entendimiento claro del Evangelio. Dios fortalece ese corazón con las promesas y lo ayuda a levantarse. Un entendimiento equivocado del Evangelio nos puede... No, papi, no sigo. Ya Dios ya me ha perdonado tantas veces que ya yo no creo que... No, ya ni le voy a pedir. La misericordia de Dios es para siempre.
Y dice el libro de Eclesiastés que hay aún esperanza para los que viven. Porque más vale perro vivo que león muerto, dice el libro de Eclesiastés. El que está vivo todavía tiene chance, porque Dios trata con él. Versículo 21, porque Moisés, ya no volvió a agarrar el tiempo, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo, todos los sábados. La sinagoga está llena. ¿Ven? Predicando a Moisés, todo lo que Moisés mandó la ley a cumplir. Pero dice el libro de Romanos que hasta el día de hoy se mantiene un velo dentro de sus ojos, así que solo es quitado por Jesús. Cuando Jesús quiera, le quita la venda de los ojos, así como nos las quitó a nosotros, que no tenemos ningún mérito. Ningún mérito. Hoy vemos porque Dios tuvo misericordia. No porque yo soy mejor, porque probablemente la vida moral de algunos de ellos supere la mía. Probablemente ellos no hayan sido mujeriegos como yo fui, borracho, estafador, fui de todo, robé gente a pistola en mano, hice una cantidad de cosas. A lo mejor algunos de esos judíos capacitan para ser salvos. Pero es que no es por lo que hacemos, es por la pura misericordia de Dios. Y Dios quiso quitarme la venda de los ojos. Y por eso yo estoy agradecido. Y por eso usted también tiene que estar agradecido. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía, y Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Escuchen bien, los apóstoles hacen una carta y dicen: vengan acá, aquí hay una gente que hemos oído que ha salido, a los cuales nosotros no dimos orden. Estos señores, fuera de orden, se fueron por ahí a hablar una cosa, a pervertir el mensaje que inicialmente nosotros dimos. Esta gente no la mandamos nosotros. Esta gente está pervirtiendo el mensaje original, añadiendo cosas. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarnos y guardar la ley. Vea la palabra, perturbando vuestras almas. Ve lo que hace un falso entendimiento del Evangelio, la perturbación que genera en el alma de la persona. ¿Qué hay que cumplir esto? ¿Qué hay que cumplir lo otro? ¿Qué hay que dejar esto? ¿Qué hay que dejar lo otro? Niño, ya va, espérate, no me lo fatigues con tanta cosa, que la pena creyó. Deja que Dios obre en él. No le ponga tanto peso encima, que la transformación viene por medio del Espíritu de Dios, no por lo que yo le pueda decir. Eso no quiere decir que yo no le voy a por medio de la palabra a decir: Dios dice que no hagamos esto, Dios dice que no hagamos lo otro. Pero la transformación viene por el poder del Espíritu. Por eso tenemos que orar: Señor, hazlo nacer de nuevo, así como yo nací de nuevo sin merecerlo. Obra en él, porque el día que Dios ponga la mano sobre alguien va a ser visible. La transformación es de Dios. Versículo 25. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
casi nada. Han expuesto su vida. Ricardo, es que te pueden matar hablando de ese asunto. No importa. Ellos han expuesto su vida y ese mensaje me ha salvado y estoy seguro del reino de Dios. Y entonces yo voy a entregar mi vida si es posible por ese mensaje. Eso era lo que hacían estos hermanos. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Ese fue el acuerdo que ellos llegaron. Y ahí empieza a tener problemas el movimiento judaizante. La amenaza de los cristianos mesiánicos. Ven que ellos han creído, pero también hay que guardar todo esto. Porque es que ese fue el conflicto que empezamos tratando en Gálatas 1 y 2. Así es. Y por eso era necesario caer aquí. Dice, pero esto es un asunto grave que fue tratado en Hechos 15. Y ellos llegaron a un acuerdo. Porque era ese conflicto. No me entiende más la gente con estas 4 cosas. Entonces nosotros los gentiles tenemos que prestarle atención mayoritariamente a estas cosas. Fornicación, esa batalla contra nuestra alma de una manera impresionante. Los sacrificados a los ídolos. Si yo sé que no, que hay una fiesta de Santa Bárbara, hermano, que no, soy yo, eso no es nada, hermano, soy yo oro y eso no pasa nada, eso, papi, alégrase porque no sabe. Cuando Dios está prohibiendo alguna cosa, hay sabiduría detrás de esas cosas. Lo que pasa es que uno en su ignorancia desafía a la sabiduría de Dios. Cuando Dios prohibía que se comiera cochino, la gente, ya no es posible. La ciencia sigue descubriendo que la carne de cochino tiene una bacteria, que tiene una cantidad de cosas. Eso tiene su sabiduría detrás de eso. Lo que pasa es que uno cree que sabe más que Dios mismo. Claro, pero ahí uno dice, ya va, yo creo que hay algo aquí, déjame ver. El consumir sangre, la morcilla. ¿Dónde están la mayor cantidad de enfermedades en los animales? La sangre, papi. ¿Qué es la morcilla? No es sangre. Eso va para acá. Después, no, hermano, tiene un poco de hospitalización, hermano, que tiene una bacteria en el intestino, papi, no hayamos como. Vamos a orar. Sí, vamos a orar, pero al final son las consecuencias de la desobediencia y la ignorancia de las Escrituras. Y después pedimos, Dios haz milagro. Sí, Dios lo puede hacer, pero también se puede reservar no hacerlo. Entonces, obedeciendo las Escrituras, nosotros nos vaya muy bien. Vamos a estar hasta aquí, se nos venció el tiempo. La semana que viene no sé si podemos continuar. Claro. Pero esto tiene tanto para decirnos. Esto tiene tanto para decirnos, para reflexionar en todo esto, que debemos prestarle mucha atención. El movimiento judaizante, los judíos mesiánicos, ellos han creído. No dudamos en esto, pero muchos están tratando de imponer este tipo de cosas. Que usted tiene que usar una equipa aquí encima, que tiene que ir el sábado para allá y no el domingo, que es el sábado que dijo Moisés. Eso tiene una explicación. Es el sábado, que tiene que haber una bandera de Israel, que tiene que haber una menorá, que si no está el muchacho del chofar no fluye el poder del Espíritu, todo ese tipo de cosas. Tú dices, pero ven acá, nosotros estudiamos Hechos 15 y no vemos nada de eso por ahí. Entonces, ¿a quién le vamos a prestar nuestra atención? ¿A las Escrituras o a lo que nos dice la persona? Este libro es inspirado por el Espíritu y hacemos bien en estar atentos a lo que Él dice. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que arroja tanta luz, Señor, en medio de nuestra ignorancia, en medio de nuestra oscuridad, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús,
que nos sigas ayudando, mi Señor, a través de la iluminación de las Escrituras, de los ministros, Señor, que exponen la palabra para nuestro beneficio. Bendícelos y guárdalos, mi Señor. Fortalécelos hasta el día del fin. Fortalece, Señor, su ser interior, porque tenemos una promesa de tu parte en Hechos 1:8, cuando tú nos dijiste que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta los confines de la tierra, Señor. Danos de ese poder, Señor, para vencer día tras día las obras de la carne y nuestra vieja naturaleza que sigue haciendo guerra fuerte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, te pedimos por tu gracia, por los enfermos. Te pedimos por los debilitados, Señor, físicamente. Nosotros creemos, Señor, que según tu voluntad, tú obras. Señor, pasa tu mano sanadora. Espíritu Santo, obra con poder sobre la salud, Señor, de cada uno de nuestros hermanos y de nuestros hermanos que están en otras congregaciones y en el mundo entero. Porque al final tú eres Dios en todo el mundo entero, Señor. Te pedimos por cada uno, Señor. Visítalos para que ellos sepan que tú estás con ellos, igual que estás con nosotros, y que tú les amas, Señor, con un amor entrañable. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.